visitante de la Universidad de Steinhardt de Cultura, Educación y Desarrollo Humano en la Universidad de Nueva York, doctor en Ciencia Política del Colegio de Boston, con maestrías en Economía y Administración Pública por las universidades de Boston y Harvard, respectivamente. Obtuvo su licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana. Su tesis obtuvo el primer premio de Economía Banamex. Es autor de más de 18 libros sobre educación, política educativa, aprendizaje y educación comparada. Su último libro es El futuro de las escuelas y la formación de maestros. ¿Qué tan adelante va Finlandia? Ha escrito artículos en revistas especializadas nacionales e internacionales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, evaluador internacional para la revista científica European Journal of Teacher Education. Colabora como escritor y consejero editorial en la revista Educación 2001 y en el portal Educación a Debate. Es además columnista invitado en el periódico Reforma y entre sus múltiples actividades colabora también como profesor investigador visitante de nuestro centro regional de formación docente e investigación educativa. Bien, antes de darle la palabra al doctor, le explico la mecánica. Él va a dictar la conferencia. Los primeros días se les dio una hojita con algún bolígrafo, si gustan ir anotando durante la exposición sus preguntas y hacérmelas llegar. Si no, de todos modos tenemos micrófonos, yo voy a estar aquí abajo y esa sería la cuestión ya cuando él terminara. Bienvenido, doctor. Adelante. La gráfica de medición de la pobreza extrema, publicada a través de las publicaciones del Banco Mundial. La pobreza. Podemos ver que ha disminuido de forma importante desde 1990 hasta nuestros días. Y esta es la línea de pobreza, la que está en este tono en Latinoamérica, que es una de las más bajas del mundo. Y con una tendencia también hacia la baja, comparada con la pobreza en África y en algunos países asiáticos, está comparativamente en una mejor posición que la del mundo, pero sobre todo con estos países, ¿no? Y bueno, por supuesto, Europa está en un nivel muy bajo en general, ¿no? Que es esta línea azul. Entonces pueden observar una línea que cae a través del tiempo. Y esas son muy buenas noticias. Siguiente. Aún así, todavía hay en el mundo 656 millones de personas que viven en condiciones de pobreza extrema. ¿Cómo se define a nivel internacional la pobreza extrema? Es la pobreza que está por debajo de un ingreso equivalente a $1.9 por día. 656 millones de personas están en pobreza extrema. Siguiente. Ahora, ¿cuál es la historia de México? Somos partícipes de esa tendencia, digamos, que vimos en la gráfica, en una de las gráficas anteriores. Son datos del Coneval, que es esta institución que mide, entre otras cosas, los niveles de pobreza. Del 2016 al 2020, la pobreza en general ha aumentado ligeramente 43.2 a 43.9 y la pobreza extrema ha aumentado en forma un poco más importante de 7.2 a 8.5. Cuando en el mundo está decreciendo, ¿no? Algo no estamos haciendo bien. Siguiente. El tema con la pobreza, ¿no? Que es inaceptable, que es injusta, que tiene toda esa, todos esos elementos que lastiman al ser humano por
sola condición de ser seres humanos, tiene muchas características negativas para la pedagogía, de las cuales yo voy a señalar dos. Una de ellas es de naturaleza biológica. Siguiente, por favor. Este es un estudio muy importante de hace un par de 2 décadas por parte de un neurólogo que señala cuál es el tamaño y la morfología de cerebros de niños de 3 años de edad y que están sometidos a condiciones de negligencia extrema, eh, comúnmente asociada con pobreza extrema, ¿no? Y esto quiere decir, son pequeños que sufren eh, desatención en cuanto a afecto, en cuanto a cuidados, en cuanto a atención constante por parte de mamá y de papá, y que se correlaciona con pobreza extrema por la misma tensión que genera en los padres de familia la situación del vivir en pobreza extrema. Entonces, la pobreza y la negligencia correlacionada con ella ocasiona cambios neurológicos muy importantes de partida en la vida, ¿no? Entonces, ya cuando llegan estos pequeños al preescolar, llegan con una desventaja importante. Y estas son condiciones biológicas, ¿no? Sin importar en qué sistema estemos. Siguiente. Y luego están estos elementos que están más relacionados con la cultura, no con la biología, con la cultura y las estructuras, que tienen que ver que normalmente las oportunidades y recursos para el aprendizaje, ¿no?, muchas de ellas derivadas de los mismos niveles de ingreso y de beneficio socioeconómico de mamá y de papá, son mejores para los pequeños que no están en pobreza que para los pequeños que están en pobreza. Entonces, los pequeños que no están en pobreza normalmente tienden este tipo de oportunidades para el aprendizaje, que aquí están expresados de manera abstracta en una fotografía, a diferencia de estos, ¿no?, que normalmente atienden condiciones u oportunidades de aprendizaje más pobres. Entonces tenemos dos efectos negativos que en el mundo de la pedagogía van a impactar, que son tanto el biológico como el cultural. Siguiente. Estos problemas de pobreza y segregación, inequidad, etcétera, y otros como deterioro ambiental, inseguridad, criminalidad y corrupción, cuyos datos no voy a presentar aquí por razones de tiempo, son estructurales y difícilmente los puede resolver la escuela. Luego hay la tendencia por parte de nuestros políticos de México y del mundo de que la escuela se convierta en una especie de solucionador de problemas sociales que la sociedad no ha podido resolver. Siguiente. Siguiente, por favor. Además, existen fuerzas imparables por el mismo crecimiento humano y complejidad de la interacción humana, siguiente, que hacen todavía más difícil la labor pedagógica. Y una de estas es la globalidad, ¿no? Es un fenómeno del crecimiento y la complejidad de las relaciones humanas. Que si México no existiera, de todas formas existiría la globalidad, ¿no? Siguiente. Vamos a ver algunos indicadores de globalidad para ver el tamaño de la fuerza de los factores exógenos o externos a lo que nosotros podamos decidir en nuestro querido México o nuestras queridas escuelas, que de cualquier manera nos impacta. El comercio internacional, las exportaciones mundiales, quiere decir la comunicación, cuando estamos vendiendo a alguien lo está comprando, quiere decir que nos estamos comunicando, han crecido del 1948
al 2021 en 381 veces. Siguiente. La tecnología, en 1965 se da la primera red de computadoras, la primera red en la que las computadoras platican entre sí. Para el año 2021 existen alrededor de 4.900 millones de usuarios de Internet, que quiere decir que nos estamos comunicando entre sí. De una, ¿no?, hace 60 años a casi 5.000 millones. Siguiente. Luego está, por supuesto, el factor de explosión demográfica. En 1950 éramos 2.5 billones o 2.500 millones de habitantes, ¿no? Y ahora somos alrededor de cerca de 8.000 millones de habitantes. Imaginemos, cuando daba clases en la universidad, les decía a mis estudiantes, imaginemos que el mundo es una hamburguesa o una torta para tropicalizar la hamburguesa. El mundo es una torta, ¿no?, y nos la estamos tratando de comer. Y es del tamaño del planeta Tierra. Si somos dos personas, podemos comer esa torta todo el tiempo y no nos la vamos a acabar. Si somos 10 personas, tampoco nos la vamos a acabar. Podemos seguir comiendo sin afectar a los demás. Si somos 1,000 personas, tampoco nos la vamos a acabar. Seguimos comiendo la torta, ¿no? La vamos a achicar, pero es tan grande en comparación con quienes están demandando de sus recursos, en este caso la torta, ¿no?, que la torta va a seguir proporcionando alimentos para esta población. Pero si somos 8.000 millones de habitantes, pues va a llegar un momento en el que la mordida de uno se va a pegar a la mordida del otro y se va a acabar la torta. Ahora, cambiemos el ejemplo abstracto por la realidad. Y esa torta es el aire puro, por ejemplo, o los bosques, o el agua. Antes pensábamos que el agua era un recurso renovable. Quizás en ciertas regiones del mundo o del país lo sea, pero a nivel general no es renovable, porque la tasa de consumo del agua es superior a la tasa de renovación del agua. Entonces, a niveles de tasa, no es un recurso renovable. Entonces, esto también ocasiona efectos en las relaciones humanas, ¿no? Siguiente, por favor. Además de la explosión demográfica, hemos tenido una explosión educativa. Del año 2060 al 2017, se incrementó en 4.6 veces el número de estudiantes de educación básica y terciaria en el mundo. En México, en ese mismo periodo, se incrementó en 10.6 veces. Lo que quiere decir es que estuvimos, en relación con el mundo, llegamos muy tarde a la educación. Y no solamente llegamos tarde en cuanto a cobertura, sino en cuanto a la calidad para poder atender este crecimiento, esta democratización de la educación en el país. Por ejemplo, en la década de los 50 del siglo pasado, el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más de edad, que quiere decir población que debió haber cumplido la educación básica, primaria y secundaria, era de 2.4 años de escolaridad. Quiere decir que nuestros padres y abuelos en promedio, solamente habían cursado 2 años de primaria y la mitad de tercero de primaria. Y ese era nuestro grado de escolaridad. Ahorita estamos por encima de 9, pero en 50 años nos tuvimos que recibir, digamos, a un porcentaje muy importante de la población que no llegó a la escuela gradualmente como fue en el mundo,
sino que llegó de golpe a México. Siguiente. También está lo que está este indicador de migración en el mundo. La migración ha crecido en el mundo, pero ¿hacia dónde se está yendo la migración? ¿A dónde van los migrantes? Bueno, yo quiero resaltar las dos más importantes líneas o rutas o corredores de migración en el mundo. Uno es de Europa a Europa y otro es de Latinoamérica a Norteamérica. Son los dos corredores más grandes en términos de migración en el mundo. Y finalmente, siguiente, la democracia. Tenemos aquí un fenómeno ambivalente. Por un lado, del 17 al 21, ha crecido el porcentaje de población que viven en democracias de 4.5 en el mundo, democracias completas a 6.4, pero también ha crecido y todavía en mayor porcentaje la población que vive bajo regímenes autoritarios. Más de la tercera parte del mundo vive bajo regímenes autoritarios. Este es el panorama mundial, ¿no? Este es en el panorama en el que se da la escuela, en el que se da el hogar, en el que se dan las relaciones pedagógicas y de las cuales no podemos aislarnos, ¿no? Podemos decir, a mí qué me importa la globalización, ¿no? A mí qué me importa el crecimiento de las exportaciones. Bueno, nos importe o no nos importe, estos van a seguir, ¿no? Y van a impactarnos, lo queramos o no lo queramos, porque formamos todavía parte de este planeta. Y gran parte de nuestro comercio exterior, más del 80% de nuestro comercio exterior, ocurre con Norteamérica, con Estados Unidos. Entonces es muy importante. Siguiente. El desafío entonces para la escuela rebasa la capacidad de la política educativa. Así, si vivimos en pobreza, desigualdad, segregación, inequidad, criminalidad, deterioro ambiental, mala crianza por parte de los hogares hacia los niños, ¿no? No le podemos entregar a la escuela todos estos desafíos porque, siguiente, apenas podemos con la pedagogía. Lo que la sociedad mantiene segregado, la escuela no puede unir. Y si le echamos la culpa a la escuela de que tú lo debes unir, con los pocos recursos pedagógicos que tenemos, en realidad lo que estamos haciendo es postergar la solución del problema desde el punto de vista de la política pública. Si la escuela apenas puede con la pedagogía, menos con la política social, el desarrollo económico y la crianza. Si un niño me llega a la escuela o al salón de clases golpeado, desnutrido, con tensión tóxica, la pedagogía puede hacer muy poco o nada al respecto. Siguiente. Bueno, este es el mundo en el que estamos, que se enfrenta a una nueva propuesta curricular. Y era más o menos el mismo mundo que vivíamos hace 5 o 6 años con la famosa reforma curricular de Peña. Ustedes recordarán por ahí del 16 y del 17 que se empezó a discutir, ¿no? ¿Qué dice este nuevo modelo curricular? Siguiente. Tiene varias novedades. Una de ellas, siguiente, es la que coloca al centro de la tarea educativa, no al niño, sino a la comunidad. Y le da un concepto que le denomina comunidad-territorio al centro de los procesos educativos y que
Por ende, los proyectos educativos o pedagógicos que se hagan en la escuela deben de tener contenidos de justicia social y solidaridad con el entorno. Y declaran que se separan de este modelo que llaman eurocentrista o neoliberal, porque lo identifican con el individualismo basado en competencias para formar capital humano. Entonces rechazan completamente el concepto de competencias y el desarrollo del capital humano. Y aquí lo que se puede observar es que es una confusión de lenguajes. Es una confusión que más adelante lo vamos a ver, de lenguajes. No hay nada, cuando uno dice que el proceso de enseñanza y aprendizaje debe centrarse en el niño y en la persona, no está pensando uno en crear un ser egoísta o individualista. Lo que está pensando es desarrollar las capacidades innatas en habilidades para que ese niño pueda servir para el desarrollo de su vida y el desarrollo de su comunidad. Nada tiene que ver con desarrollar un capitalismo o un individualismo ultranza. Ese es el mundo de los adultos, no es el mundo de los niños, ¿no? Los adultos pensamos de manera individualista, los niños piensan de manera personal en cuanto al desarrollo de su persona. No están todavía en la idea de competir para ganar, que es donde yo creo que hay otra confusión epistemológica. Las competencias en la pedagogía no tiene que ver en nada con las competencias o la competencia en los negocios. Son dos términos, es como el banco para sentarme o el banco de institución financiera, ¿no? La competencia de los negocios tiene que ver con una actitud agresiva de ganarle al otro, porque si no, no vendo. No hay forma de que lo haga. Pero ese es el mundo de los negocios que está allá afuera. Aquí todavía estamos preparando a los niños para que luego se enfrenten a ese mundo. Pero primero tenemos que desarrollar sus habilidades para que sepan enfrentarse a ese mundo. Entonces, las competencias en pedagogía tienen que ver con el desarrollo de habilidades, valores y actitudes, que nada tiene que ver con esta parte de pensamiento empresarial o capitalista. Pero al incluirlo aquí y presentarlo de esa manera, nos estamos separando digamos, del enfoque científico de la pedagogía, que adopta las competencias. Las competencias en realidad es un término, es una entelequia que incorpora las enseñanzas de la psicología del aprendizaje de unos 100 años de antigüedad, donde nos dicen cómo debemos enseñarles a estos niños y jóvenes para que desarrollen sus habilidades, ¿no? Siguiente. Entonces, bueno, voy a hablar un poquito más de la confusión de metodologías, pero dentro de las novedades que marca el nuevo proyecto curricular está el concepto de fases. No es algo nuevo, es algo nuevo en México, pero no es nuevo en la literatura de la educación comparada. Las fases existen en otros sistemas educativos como el inglés o el finlandés, con el objeto de darle al colectivo escolar, a los maestros y a las maestras, la idea de que la pedagogía cambia por fase. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo, aquí el nuevo proyecto curricular menciona 6 fases. La fase inicial de educación inicial, que ahora es obligatoria, pero la obligatoriedad de la educación inicial consiste en hacer conscientes a papá y a mamá de la importancia de la educación inicial. Y así lo dice la Constitución. Entonces, es una obligación light, digamos, ¿no? Suave. Luego tenemos educación preescolar como segunda fase, primero y segundo de primaria, tercero, cuarto, quinto, sexto y toda la secundaria. En los otros sistemas educativos lo que dicen es, cada fase
los materiales educativos, la forma de interactuar con los niños, la forma de aplicar la pedagogía por parte de las maestras y los maestros cambia, desde los libros de texto, desde los materiales, desde los arreglos, los horarios cambian, ¿no? Y les damos una idea de mayor flexibilidad, pero las fases no desaparecen, los ciclos escolares. Seguirán los ciclos escolares de un año al otro, seguirán los periodos escolares, ¿no? Seguirán las evaluaciones escolares. Simple y sencillamente agregamos este término como un concepto que no cambia en esencia la forma en la que hemos hecho en educación durante décadas. El siguiente, por favor, son los campos formativos. Campos formativos han existido en muchas partes del mundo. Aquí los están presentando como una gran novedad de la pedagogía de México, lo cual no es cierto. No existe tal innovación, es algo que estamos heredando de otros países, en la que se pretende, según la redacción de los redactores, valga la redundancia, del currículo, se pretende rebasar los acartonamientos de las materias. O de las disciplinas, porque están muy segmentadas y que la vida real no está segmentada y que en la vida real todo se comunica y que entonces ahora debemos hacer pedagogía por campos formativos. No es otra cosa que aglutinación o agrupamiento o clasificación de materias. Lo vamos a ver al ratito con mayor claridad. Pero sí, en el lenguaje, cuando uno lee el nuevo currículo, sí escriben mucho la idea de que tenemos que abandonar la enseñanza por materia y tenemos que irnos a una enseñanza donde los maestros enseñen más por temas que por materia. Por ejemplo, vamos a ver el tema del agua, ¿no? Y el agua es un tema que cruza transversalmente a muchas materias, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista químico, desde el punto de vista biológico, etcétera. El problema es cómo le vamos a hacer. Si se dan cuenta aquí, lo que está sucediendo con los campos formativos es que le estamos diciendo a secundaria que se enseñe que los maestros de secundaria enseñen como enseñan las educadoras o los educadores de preescolar, que no enseñan por materia, y en general las maestras y los maestros de primaria tampoco enseñan. No hay una maestra de matemáticas, otra de español, otra de biología, otra de química, otra de física. A lo mejor la hay de educación física y de artes y de lenguas, pero no todas las materias. Entonces están enseñando, digamos, a través de temas. Entonces no están pidiendo que lo hagamos así también para educación secundaria. Y al ratito vamos a ver si esto es cierto o no. Siguiente, me tengo que ir más rápido porque se está acabando el tiempo. ¿Qué buscan en los campos formativos? Articulan contenidos con las disciplinas, whatever that means, lo que sea que eso signifique, para comprender, explicar, valorar, analizar, describir, argumentar, estructurar o extraer temas del mundo natural e interacción humana. Y desplazan educación por asignatura, porque la consideran fragmentada, hacia un modelo con interacción para discutir y compartir saberes de la comunidad. ¿Sí? Que es otro de los conceptos que incluyen, que ha ocasionado un enorme debate sobre qué es esto de los saberes, a diferencia de lo que nos han enseñado en la pedagogía en México y el mundo, que el mejor saber es el saber científico. Siguiente. Luego vienen los ejes articuladores, que son 7: inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, fomento a la lectura y escritura, educación estética y vida saludable. Y el problema con estos ejes articuladores, que en realidad son habilidades transversales,
El problema es que unos de estos ejes sí son habilidades y otros son valores, son principios, como la inclusión. La inclusión no es una habilidad, es un valor, es un principio. El pensamiento crítico sí es una habilidad. La interculturalidad crítica no es una habilidad, ¿no? Es un posicionamiento. La igualdad de género es un valor, es un principio. El fomento a la lectura y la escritura es un programa de política pública. La educación estética es una disciplina y la vida saludable es otro principio, que lo podemos hacer valor cuando le enseñamos a las personas a tener una vida saludable. Algo similar hicieron los finlandeses en sus últimas reformas curriculares y ellos le llaman siguiente habilidades y competencias transversales. Y vean más o menos cómo está. Pensar y aprender, aprender. Competencia cultural, interacción y autoexpresión. Cuidado de uno mismo y administración de la vida diaria. Multiliteracidad, que es expresarme de diferentes maneras. De manera oral, de manera escrita, de manera digital, de manera histriónica. ¿No? Competencias digitales en sí per se, competencias sobre la vida del trabajo y el emprendimiento, y participación e involucramiento en la construcción de un futuro sostenible. Quiere decir que estos son rasgos que rebasan, digamos, a la actividad de un maestro y que todos los maestros debieran desarrollar durante el periodo escolar de que se trate el ciclo escolar, sin importar la materia. Siguiente. ¿Cuáles son las dificultades del nuevo currículo? Primero, como lo dije antes, confusión de lenguajes epistemológicos. Siguiente. Por un lado tenemos, y lo mencionan mucho en el nuevo currículo, esta filosofía, si así se le puede llamar, derivada de lo que se conocen como las epistemologías del sur, que están propuestas por un grupo de pensadores, entre ellos Boaventura de Sousa Santos, que él además se apoya en otros pensadores de la década de los 50 y de los 60 de origen francés, de pensamientos decolonizadores, y que propone una epistemología del sur donde diciendo todos los problemas que tenemos de depresión o de pobreza están ocasionados por las epistemologías del norte, por los europeos, ¿no? Entonces tenemos que decolonizarnos. Y lo podemos hacer a través de la pedagogía. Y de ahí nace lo que se conoce como pedagogía decolonizadora. ¿Sí? Que en la esencia, la pedagogía decolonizadora tiene dos fuentes. Una fuente muy académica, muy enlazada y en lenguaje con el mundo occidental y la pedagogía del norte, o epistemologías del norte, que es la pedagogía indígena, o pedagogía originaria, o pedagogía ambiental, y de otro que son estas epistemologías decolonizadoras. Y por el otro lado está la epistemología de la pedagogía del aprendizaje, que dice, a ver, vamos a quitarnos de todas estas cosas de naturaleza social y política y concentrémonos en el cerebro de las personas, en su biología y en la relación que ese cerebro tiene con el resto del mundo. Porque no importa en dónde estemos, si somos chinos o somos neozelandeses o somos finlandeses o mexicanos o peruanos o cubanos o alemanes o africanos, todos tenemos más o menos la misma estructura biológica. Todos tenemos un cerebro, todos tenemos más o menos la misma fisonomía, ¿no? Somos iguales, pero diferentes. Y ese cerebro aprende de una manera, no importa dónde se ubique.
Pero esa manera de aprender va a tener relación con el medio ambiente. Es como la semilla sembrada en la tierra. Dependerá de la fertilidad de la tierra para que esa semilla se desarrolle. La pedagogía tiene que ver con eso, con el desarrollo de la semilla. Por eso es convertir las capacidades innatas en habilidades para el desarrollo. Y de ahí viene toda esta idea de concentrarnos en el niño. Pensemos cómo se desarrolla ese niño. Y antes de darle funciones de naturaleza social, que si se debe comportar así o asado, los niños no tienen ni idea de lo que son las epistemologías o la neurología o la decolonización. Los niños van a aprender mejor si aprenden en su lengua materna, si aprenden los primeros años de su vida jugando, si tienen relaciones cordiales, no importa dónde estén. Eso es común para todos nosotros, en cualquier parte del mundo. Y si generamos esas condiciones, sin importar el ambiente, estamos desarrollando sus capacidades en habilidades. Siguiente. Luego, el concepto de comunidad. Ya vimos al principio que el nuevo currículo plantea que la actividad educativa está centrada en la comunidad territorio y todos debemos desarrollar esa comunidad territorio. Ya la importancia no es desarrollar las habilidades de aprendizaje de los niños a través del desarrollo de sus capacidades, sino lo importante ahora es desarrollar a la comunidad. Pero siguiente, ¿qué es comunidad? Hace muchos años, cuando estaba yo haciendo investigaciones alrededor del mundo de sistemas comparados, visité a Nueva Zelanda y ellos tienen un porcentaje importante, pequeño pero importante, de población indígena maorí. ¿No? Y entonces en 1989, los neozelandeses a nivel de gobierno desaparecieron el Departamento de Educación. Era como si desaparecieran la Secretaría de Educación, que yo le he propuesto en algunas veces, ¿no? Alguna vez me preguntaron en una entrevista de radio, me dice el entrevistador, me dice, ¿qué harías tú? Sé que ya tengo el tiempo limitado. ¿Qué harías tú si te designan secretario de Educación? Y les dije, nunca me van a designar secretario de Educación, nunca. Bueno, no importa, pero si te hacen secretario de Educación, ¿qué es lo primero que harías? Desaparecer la Secretaría de Educación, les dije. Y soltó la carcajada, ¿no? Entonces comprendió por qué nunca me iban a hacer secretario de Educación. Bueno, los neozelandeses hicieron eso en 1989 y le entregaron la administración de las escuelas a los padres de familia. No les entregaron la propiedad de las escuelas, la administración de las escuelas. Pero cuando llegaron con las comunidades maorí, que están organizados no como núcleo de la familia, sino la tribu, les entregaron a las tribus la organización de las escuelas. Pero la comunidad de las tribus maorí no es lo mismo que la comunidad urbana de una escuela en Wellington, ¿no? Que es la capital de Nueva Zelanda. Entonces yo visité esta escuela maorí, ¿no? Que la tomé, esto es la calle, digamos, esa es la entrada a la escuela, que tiene una construcción decidida por los arquitectos de la tribu, ¿no? Como ustedes la pueden ver, la entrada no es libre, teníamos que esperar que alguien saliera y nos admitiera. Bueno, finalmente ya iba yo con un compañero investigador del centro de educación donde yo estaba, que era un profesor maorí. Entramos juntos y nos recibe la tribu en extensión, ¿no? Eran como 80 personas con todos los niños y los jóvenes. Y estábamos, el invitado que era yo y la persona que me acompañaba, porque no puede llegar solo, tiene que llegar con un maorí. Entonces llegamos y bueno, hay discursos y siempre con una actitud de humildad, con la cabeza agachada. Y me dijeron que me recibían, pero que querían saber mis intenciones antes de recibirme. Pero antes de que yo les dijera mis intenciones, realizaron este baile haka, no sé si ustedes lo conocen, neozelandés. Los invito a que lo busquen en internet,
que es un baile muy agresivo, en donde dicen algo similar a que nosotros somos somos una comunidad muy unida, que estamos listos para atacarte, y entonces golpean los pechos, son los hombres los que hacen el baile, abren los ojos como si uno tuviera tiroiditis, ¿no? Sacan la lengua de manera muy agresiva, golpean el suelo, termina el baile y dicen, a esto te atienes si vienes con malas intenciones. Y entonces me dicen, nosotros y nuestros ancestros estamos listos para defender nuestra cultura y nuestra comunidad. Y yo ya dije, después de mis palabras, que mi persona y mis ancestros veníamos con el mejor de los espíritus y la mejor de voluntad para hacer un trabajo de cooperación. Después de eso, aplaudieron, me dijeron, eres bienvenido, pero te tienes que entrar a través del saludo maorí. Y el saludo maorí es un beso de nariz con cada uno de los miembros de la comunidad. Niños y niñas, maestros y maestras, papás y mamás, todos. Entonces, por supuesto, fue hace muchos años, no en la pandemia, pero se besa a uno como si fuera un beso de cachete, pero de nariz. Y con eso ya entramos y nos integramos, y yo ya pude actuar como si fuera miembro de la comunidad. Esa es una comunidad muy específica, ¿no? Y aquí, bueno, aquí pueden ver, siguiente. Esta es la escuela, ¿no? Está construida en una construcción amigable para ellos, de acuerdo a sus intereses, ¿no? Utilizando materiales de la localidad, pero ya el aula, pues tienen un aula completamente digital y tienen la libertad de hacer lo que quieran, con la pedagogía que quieran. Lo único que hacen es celebrar un convenio con la autoridad central diciendo cuáles son tus objetivos de educación y se negocian. Pueden ser diferentes a los de otros tipos de escuela, pero tienen que estar negociados. Una vez hecho eso, deciden como quieran. ¿Y cuál es la forma de decisión? Le pregunté a la directora de la escuela. ¿Cómo toman decisiones? Todos tenemos que estar de acuerdo. Si hay algún padre de familia o madre de familia, algún miembro de la tribu que no esté de acuerdo, no se toma la decisión. Y entonces, ¿cómo llegan a la decisión? Si se llega a la decisión, sí se llega. A veces nos tardamos 2 años en tomar una decisión. ¿Y qué hacen para tomar una decisión? Formamos un comité de persuasión. Y ese comité de persuasión se dedica a persuadir a las personas disidentes de la idea central de por qué tomarla. Y ya que los convencen, entonces toman la decisión. Y es una forma de decisión. Esa es comunidad. ¿Sí? Pero luego nos vamos a Wellington, siguiente, que es la capital. Es una escuela de otro tipo completamente, donde la comunidad es de Wellington, una población de 300,000 o 400,000 habitantes. Siguiente. Entonces hay 2 diferentes visiones de comunidad. La comunidad al centro y fin del proceso educativo para comunidades tipo la tribu maorí, donde la vida comunitaria realmente existe, donde es fácil comunicarse, donde los valores son los mismos, el lenguaje, la forma de comer, los estilos de vida son iguales, donde existe en la familia este ímpetu por la comunidad. Maravilloso que funcione así y que la escuela se amalgue, ¿no?, a este tipo de comunidad. Pero existen otros tipos de comunidad como punto de partida para que apoyen a la escuela. No la escuela apoyando a la comunidad, sino la comunidad apoyando a la escuela. Y eso se llama el cambio educativo con base en la comunidad. Siguiente. ¿Quién decide cuál es el fin del proceso o cómo se vive la comunidad? Pues lo decide la comunidad, no la autoridad. Imagínense yo que soy director en una escuela en la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México. ¿Cuál es la comunidad Benito Juárez? Si apenas en la Ciudad de México nos hablamos los vecinos, entre menos te hablas con el vecino, mejor. Ahora voy a formar una comunidad con
1000 padres de familia que no tienen nada de comunitario, o la comunidad de Monterrey, o la comunidad de Guadalajara. ¿Cuál es la comunidad? Y cuando yo le ordeno a la escuela que siga en función de la comunidad, ¿qué van a seguir? Es prácticamente imposible. Entonces es cuando el currículo está tratando, digamos, de imponer un concepto que no se puede aplicar a un país siguiente con 250,000 escuelas, quiere decir 250,000 comunidades diferentes. Es imposible. Entonces, la política pública, en lugar de ordenarle a la escuela a seguir un modelo de comunidad, le dice a la escuela, adáptate al modelo de comunidad de acuerdo al contexto, de acuerdo a tu situación. Siguiente. Y luego vienen los problemas de implementación, dificultades de implementación. Uno, las fases. O sea, al mandar el mensaje de damos más tiempo para que se alcancen los niveles de aprendizaje. Por cierto, ya no hablan de aprendizajes esperados, sino de progresión de aprendizaje, pero es lo mismo. Es como vas aprendiendo más. El maestro necesita saber a dónde ir para saber a dónde llevar a los estudiantes. Si no tengo un lugar a dónde ir o cómo ir, no los puedo llevar. Y crea un poco la idea de que desaparecen los ciclos escolares, lo cual no va a suceder. Siguiente. Luego esto de los campos formativos, ya lo vimos, que en realidad las materias no van a desaparecer nunca. Ningún currículo escolar de alrededor de las 25 potencias educativas que conozco en el mundo ha desaparecido las materias. Cuando salió el nuevo currículo de Finlandia en el 2014, sobre todo los periódicos de España dijeron, Finlandia es el primer país del mundo que se deshace de las materias. Maravilloso, porque inventaron algo que le llamaban módulos multidisciplinarios de aprendizaje. El fervor, digamos, del cambio de currículo en Finlandia, y la idea de que habían desaparecido las materias o las disciplinas, que el mismo gobierno de Finlandia sacó un comunicado de prensa diciendo las materias no desaparecen. Lo que el currículo hace es sugerir una nueva metodología para que los maestros cooperen más y enseñen por temas y proyectos. De eso se trata. Siguiente. Esta es una escuela que visité en 2004 en Finlandia, y para segundo de primaria o tercero de primaria, y la maestra tenía dividido el salón de clase en islas, donde los estudiantes durante el año tenían que estudiar 4 temas: aire, fuego, tierra y agua. Los que querían estudiar aire estaban aquí, o agua aquí, luego tierra más para acá, etcétera. Todos tenían que estudiar lo mismo durante el ciclo escolar, pero los estudiantes podían escoger con qué empezaban. Y entonces la maestra organizaba la enseñanza por temas. Y lo que esto quiere decir es que sería bueno que las escuelas desarrollaran proyectos temáticos, aprendizaje basado en proyectos, en donde los maestros, no solo sea el maestro de química el que mandata el proyecto sobre el agua a sus estudiantes, las propiedades químicas del agua, sino que el maestro de química se pone de acuerdo con el maestro de física y el maestro de biología, y hasta el de artes y el de lenguaje, y hasta el de derecho, si están ya en secundaria o preparatoria, para hacer un tema común que se llame el agua. O podemos utilizar otro tema, el fuego, el deterioro ambiental o sostenibilidad. O el iPhone, vamos a estudiar el iPhone desde todos los puntos de vista, ¿no? En fin, se trata de procurar que los maestros cooperen más. Siguiente, adelante.
Adelante. O enseñar por fenómenos. ¿Qué quiere decir? Vamos a pedirles a los estudiantes que hagan un proyecto experiencial, exacto, gracias, donde vivan la experiencia. Y en ese sentido es un proyecto fenomenológico. Entonces, si vamos a estudiar el agua, vamos a llevarlos a un lugar donde haya agua. Y vamos a estudiar también cuál es la importancia del agua en la vida del ser humano. No solo las propiedades químicas y físicas, sino para qué es importante. Hasta las jurídicas, por ejemplo. Y entonces se convierte en un proyecto experiencial. Ahora sí me salió. Siguiente. ¿Qué se vislumbra positivo entonces? 1. Más trabajo en equipo por parte de los maestros, más necesidad de autonomía pedagógica y más formación en el aprendizaje. Siguiente. Cambios del 2017 al 2023. A ver, vamos a ver qué tanto cambia. Siguiente. ¿Qué tanto cambia la estructura entre el 17 y el 23? Siguiente. Miren, las horas lectivas diarias mínimas por nivel, en el 17 no estaba la educación inicial porque no era obligatoria. Ahora son 7 horas igual que en secundaria. ¿Para quién? Para los centros de atención infantil, que funcionan más o menos así. En preescolar eran 3 horas, siguen 3 horas. En primaria eran 4.5 horas, siguen 4.5 horas. Y en secundaria, 7 y siguen 7. Siguiente. Ahora vamos a ver la anual. ¿No? Aquí son 1,400 horas, no hay comparación por lo que decía. Aquí son 600, 600, 900, 900, 1,400, 1,400. Como dicen, de todas formas, Juan, te llamas. Siguiente. Duración de horas o periodos lectivos, ¿no? En preescolar, pues no se divide, decía el 17. La educadora organiza el tiempo de trabajo a partir de las características y necesidades de los alumnos, lo cual es lo que normalmente hacen las educadoras de preescolar. En primaria, la hora lectiva eran 50 minutos, podía llegar hasta 60 minutos. Y para otro tipo de temas, como socioemocional, podrían ser 30 minutos. En secundaria queda igual de 50 a 60 minutos. ¿Cómo cambia ahora en la propuesta? Siguiente. Las y los docentes deben adecuar el tiempo a los periodos lectivos de cada campo formativo conforme a las necesidades y características de su grupo, ejerciendo su autonomía. Hacen como extensivo lo que se hace en preescolar a primaria, que es más o menos como lo hacen las maestras de primaria. Algunas escuelas con más estructura, otras escuelas con menos estructuras. Algunas escuelas dicen empecemos con lectura o empecemos con matemáticas y otras escuelas de manera diferente. Lo cual no es gran problema porque la mayor parte de las disciplinas las enseña una sola maestra o maestro. Y luego en secundaria, en el 17 sigue como estaba. Y fíjense cómo lo resuelven acá. En secundaria, los docentes contratados por asignatura conservarán sus derechos y jornada laboral, que es esta. Se requiere el trabajo conjunto. O sea que es lo mismo. Porque si van a seguir trabajando como trabajaban de acuerdo a sus contratos, entonces van a seguir trabajando de acuerdo como trabajaban antes. Siguiente. Y aquí está el detalle, con esto terminamos. Bueno, esto no se alcanza a leer por el tamaño de la letra, pero este es la tira curricular. ¿No? Antes, por favor. La tira curricular de secundaria, de tercero de secundaria. Ok. Espérame, súbelo. Exacto. Aquí está el 2017, el espacio curricular y las materias en lo que se llamaba formación académica. Y aquí está el 23, anual con anual. Sí,
llévamelo hacia la derecha, por favor. Lo que yo les quiero enseñar es que aquí están los campos formativos, pero al final del día, los campos formativos se llaman materias. Entonces, en lenguajes está español, inglés y artes. A mí no me gusta que incluyan artes dentro de los lenguajes, porque le dan solamente la connotación de comunicación. Y ciertamente las artes tienen una función comunicativa, sobre todo, bueno, todas las artes, las artes expresivas, ¿no? Pues comunican, ¿no? Y las artes plásticas también comunican, pero tienen también un valor de aprendizaje. Muchas escuelas en el mundo utilizan las artes para el manejo de las emociones y para que los estudiantes reflejen o desahoguen sus emociones a través de las artes, como lo hacen con el deporte o el ejercicio. Pero también tienen un valor intrínseco propio, ¿no? La pintura por pintura misma requiere una técnica, un conocimiento, un saber. Igual la escultura, igual el teatro, igual la música. Entonces, al darle solamente un valor comunicativo, como que las degradamos. Por eso no me gusta que lo incluyan. Luego, saberes y tecnologías, pues está matemáticas, biología, física, química y tecnología, exactamente igual como estaban antes. Y luego en ética y naturaleza está geografía, historia y formación cívica y ética. Y luego de lo humano y lo comunitario está tecnología, educación socioemocional, educación física y biología. Y párale de contar. Entonces ahí podemos ver que al final del día los campos formativos terminan en disciplinas. ¿Qué es a lo que más podemos aspirar? A lo que más podemos aspirar es a mayor cooperación entre los maestros. A lo que más podemos aspirar es a mayor autonomía pedagógica de los maestros. Pero el derecho a la autonomía pedagógica existe mejor formación académica y compromiso, por supuesto, ¿no? De tal manera que el maestro pueda efectivamente ejercer autonomía. Requiere que el maestro decida el libro de texto y no que la autoridad le decida al maestro el libro de texto que tiene que utilizar. Porque a mí me da mucha pena cuando leo en un libro de texto que le dice a los alumnos lo que tienen que hacer. Ahora reúnete con equipos de 2 o 3 alumnos para que hagas esta actividad. Ahora hazlo de esta otra manera, ¿no? Y se pasan al maestro por el arco del triunfo. Entonces, cuando me entregan un libro de texto así y al mismo tiempo me dicen que tenemos que reconocer el valor del maestro, estamos siendo antitéticos, ¿no? Entonces, en el fondo, lo que quisiéramos hacer es realmente elevar la calidad y el compromiso de los maestros, que es lo que las instituciones tipo el CRESUR tiene como misión y visión de hacer para mejorar a nuestro querido México. Bueno, con eso terminamos y damos sesión a unas preguntas, si es que hay preguntas. Muchísimas gracias.